Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Los capacitadores en el día de hoy somos mi compañera Gabriela Ramos, abogada y escribana, fiscalizadora de la CENACLAF, y yo, Francisco Muñoz, que también soy fiscalizador de la CENACLAF. Nosotros hace unos meses atrás hicimos una capacitación con Gabriela para este sector, en donde básicamente lo que vimos con ustedes fueron el cumplimiento de las obligaciones genéricas que ustedes tienen como sujetos obligados, vimos el análisis de riesgo que ustedes tienen que realizar, la debida diligencia. Estos dos puntos los vimos desde un enfoque más bien normativo. También vimos con ustedes las características del procedimiento administrativo y el régimen sancionatorio. Para hacer esta capacitación, lo que pensamos es hacer un enfoque mucho más práctico, poniéndoles a ustedes un ejercicio práctico y nosotros poniéndonos en el lugar de ustedes, qué haríamos si fuéramos los oficiales de cumplimiento de su empresa y cómo nos manejaríamos para ir haciendo, en primer lugar, el análisis de riesgo, la debida diligencia y toda la documentación ampliatoria que le tienen que pedir a su cliente. Eh, Viendo estas pautas de cómo va a ser la capacitación, ahora voy a compartir con ustedes la letra del caso y la resolución del mismo y le voy a ceder la palabra a mi compañera Gabriela Ramos, que va a ser quien hable. Por lo tanto, paso a compartir el documento. En este momento lo estoy subiendo, compartir. A ver, no, tengo que, es otro, está en otro lugar. Por lo tanto, vamos a ver dónde está. Dejo de compartir esto y vuelvo a compartir. Es este. Ah, Tú busca el documento para compartir. Mientras tanto, eh, si te parece. Gabriela, ¿lo estás viendo el Sí, documento? sí, lo estoy viendo el documento. ¿Todos lo están Sí. viendo? Bueno, entonces Gabriela, tenés la palabra, podés empezar. Bien. Antes que nada, les quiero agradecer la presencia. Para esta sería la segunda parte de la charla que, como decía Francisco, oportunamente se dio allá por fines de septiembre, principios de octubre. Una charla teórica con alguna parte, digamos, práctica, pero sobre todo teórica. Bueno, ahora la Secretaría entendimos que era importante bajar a tierra, digamos, los conceptos teóricos que se habían dado para que ustedes puedan efectuar su tarea debidamente y en lo posible correctamente. Corresponde como primer punto aclarar que el caso fue creado completamente, es decir, es totalmente ficticio, no es ningún caso que se haya manejado en nuestra secretaría, es a los simplemente a los efectos educativos simplemente. Bueno, como primera, vamos a la letra, digamos, del caso, los elementos que tiene el caso, de la operación que se nos plantea. Viene una una persona física, se presenta ante su oficina, una persona, en este caso se llama María Laura Rodríguez, XX, no importa el nombre, en su calidad de presidente de la Sociedad Anónima Simplificada Perezás, es decir, allí ya nos está indicando que esta persona viene en representación de una sociedad, quien le manifiesta su interés en construir un edificio de dos plantas y en cada planta dos unidades de propiedad horizontal. Dicho edificio se construirá en el terreno, en un terreno baldío que es propiedad de la propia sociedad, la cual María Laura Rodríguez representa, Perezás, y se encuentra ubicado en la calle Yaró 1320, el padrón número 1000 de Montevideo. En esa instancia, ustedes, analizando la solicitud de este cliente, efectúan como primero un presupuesto de la obra a ser realizada por la empresa constructora que ustedes representan y le hacen un presupuesto de $600.000.
Visto planteada la letra del caso, se debe efectuar como primera instancia un análisis de riesgo de la operación. En este caso, el análisis de riesgo debe ser de acuerdo al artículo 4. Es importante, como medida preliminar, es importante que ustedes manejen la normativa, ¿verdad? La ley 19.574 y el decreto 379. Tenerlo a la vista para poder efectuar un debido análisis de riesgo. El análisis de riesgo, de acuerdo al artículo 4, inciso segundo del decreto 379, se establece que debe realizarse en todas las operaciones y debe realizarse por escrito. Elemento que no es menor, porque si ustedes son sometidos a una fiscalización, nosotros vamos a solicitarle este análisis de riesgo tanto del cliente como de la operación. Muy bien. Como cuestión preliminar, para evaluar los riesgos de la operación, se deben considerar las disposiciones del inciso segundo del artículo 17 de la 19.574 y el artículo 13 del decreto 379 de 2018, ¿tá? Siendo estos las bases normativas para el análisis. Vamos a leer, porque resulta importante estas disposiciones, sucintamente vamos a leer estas dos disposiciones para tener un concepto más claro. La circunstancia, el inciso 2 del artículo 17 de la ley 19.574 indica que la circunstancia que la operación o actividad se realice utilizando medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pagos emitidos por instituciones de intermediación financiera o de los que éstas fueran obligadas al pago o valores de los que éstas fueran depositarios, no eximen a los sujetos obligados no financieros designados por el artículo 13, que en este caso son ustedes, uno de los sujetos obligados son ustedes, de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia. Es decir, el hecho, concretamente, el hecho que se utilice medios de pago electrónicos, como los referidos en la disposición, no quita que ustedes tengan que hacer la debida diligencia. Puede ser una diligencia más atenuada, pero debe realizarse debida diligencia. Eso es muy importante. ¿Tá? Pero considerando el menor riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo de esos casos suponen, y tratando de clientes residentes y no residentes que provengan de países que cumplen con los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, dichos procedimientos podrán consistir en la aplicación de medidas simplificadas de debida diligencia. Lo anterior no será aplicable cuando se trate de situaciones previstas en los artículos 20 y 22 de la presente ley y los artículos 13, 14, 42, 46 y 89 del decreto 379 del 2018, que reglamenta la disposición de la ley, extremos en los cuales se deberá aplicar las medidas de debida diligencia intensificada. Un caso de estos es en caso de actuar alguna persona políticamente expuesta, que en ese caso ya no es posible simplificar las medidas de debida diligencia, debe realizarse, a la inversa, debe realizarse una debida diligencia intensificada. Después, posteriormente, el artículo 13 del decreto 379 del 2018. A este artículo lo que establece son cuándo debe necesariamente realizarse la debida diligencia intensificada. De ocurrir cualquiera de las situaciones que dicho artículo detalla o refiere, en ese caso necesariamente debe intensificarse la debida diligencia, con lo que ello implica posteriormente con Francisco se va a analizar ese tema en particular. Bueno, este artículo dice la debida diligencia intensificada. Se deberán tomar medidas de debida diligencia intensificada de acuerdo a lo previsto en el capítulo correspondiente a cada sector para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones de mayor riesgo, tales como relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional, es decir, y que no sean miembros del GAFILAT, GAFIC y los grupos de acción financiera de distintas partes del mundo, ¿tá? O de países que estén siendo objeto de medidas especiales por parte de estos grupos por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas suficientemente. En caso de que la sociedad, en este caso sociedad, porque la letra del caso refiere a una sociedad,
provenga de algún país en esas condiciones, entonces debe intensificarse la debida diligencia. También debe intensificarse, de acuerdo al numeral B, en relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones o contramedidas financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es otro caso de debida diligencia intensificada. Un tercer caso son las relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o jurídicas residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación, de acuerdo con la lista emitida por la Dirección General Impositiva. Serían los llamados paraísos fiscales, ¿no? Que no tienen controles como los establece GAF. En el siguiente numeral, operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o quienes los representen, esto es en situaciones de anonimato, para evitar, cuando sean situaciones de anonimato, debe necesariamente recurrirse a la intensificación de la debida diligencia. El numeral siguiente, utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato de las transacciones, creo que va en la misma línea del numeral anterior. Bueno, el numeral siguiente es personas políticamente expuestas, que es lo que referí antes, es su cónyuge concubino y sus parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellas cuando estos sean de público conocimiento y quienes realicen operaciones en su nombre. El siguiente numeral, creo que el numeral de las personas políticamente expuestas ya ha sido manejado en múltiples instancias y creo que creo que ese numeral ya lo tienen bastante claro que deben intensificar las, debida- las, las medidas de debida diligencia. Negocios en que se utilizan cuantías elevadas de efectivo, también se tiene que intensificar. Personas jurídicas con acciones al portador, en caso que existan dificultades para identificar el beneficiario final o a través de informaciones incluidas en los registros oficiales. Es decir, va en la misma línea de lo señalado anteriormente en cuanto a no tener claro quién está detrás de la operación. Lo mismo los fideicomisos, cuya estructura aparente ser inusual o excesivamente compleja para determinar su estructura de control y sus beneficiarios finales. Las relaciones comerciales que se realizan en circunstancias inusuales, conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad, que este numeral, conjuntamente con el siguiente, que dice otras situaciones que conforme al análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado resulten ser de mayor riesgo y por tanto requieran la aplicación de medidas. Dos numerales refieren al expertise que tengan ustedes en su actividad. Es decir, ustedes saben cuando una actividad, cuando un planteo de una operación que viene un cliente a proponerles resulta extraño a la actividad que ustedes desarrollan o inusual. Incluso si ustedes conocen al cliente, puede resultarles ajeno a lo que él habitualmente les plantea realizar. Bueno, en ese caso, el sujeto obligado, en este caso ustedes, una empresa constructora, puede tranquilamente puede ir directamente a la debida diligencia intensificada o pudiendo ser una debida diligencia simplificada, deciden hacer una debida diligencia normal. Bien, pero eso queda a criterio de ustedes. Acá la ley les abre el elenco de posibilidades para que ustedes, digamos, entre comillas, se queden tranquilos y puedan efectuar una debida diligencia intensificada porque entienden que la situación planteada así lo amerita. Asimismo, se debe tener siempre presente lo previsto en los artículos 14 y siguientes de la Ley 19.574 y el artículo 10 y siguientes del Decreto 379, siendo fundamental la lectura de dicha norma para efectuar un buen análisis de riesgo de la operación en la que se está interviniendo. Bueno, del mismo modo, se debe analizar lo dispuesto en el capítulo cuarto, sector inmobiliario, que son los artículos 29 al 38 del decreto. Estos refieren concretamente a su condición de sujeto obligado, empresa constructora, que tratan de la debida diligencia a realizar el cliente respecto al sector inmobiliario, disposiciones aplicables al sujeto obligado en análisis, en este caso la empresa constructora. Bueno, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 19.574,
Ahora sí, vamos al análisis concreto del caso. Una primera pregunta que le tienen que realizar al cliente es cómo se va a integrar el precio. Bueno, en función de la respuesta del cliente, allí verán, irán armando su análisis de riesgo y eventualmente la conclusión de la debida diligencia que deban realizar. Siguiendo con el caso ficticio planteado, objeto de este taller, su cliente le manifiesta, la señora Rodríguez manifiesta, que los fondos que se van a invertir para efectuar la obra proyectada surgirán de la cuenta bancaria de dicha sociedad, de la cual dicha sociedad es titular, en el Banco República, y que resultaron de la venta del inmueble Padrón 123, ubicado en la segunda sección catastral del departamento de Durazno, por un precio de $550.000 y la suma de $50.000 en efectivo, que la presidenta de la Sociedad Anónima Simplificada Pérez Sad, María Laura Rodríguez, tiene en su domicilio en una caja fuerte y que dicho dinero proviene del ahorro personal de la misma en su desempeño como gerente general de recursos humanos en la firma Montes del Olivo Sociedad Anónima y fue producto de los últimos 2 aguinaldos que la misma cobró de la empresa antes referida. Bueno, recapitulando, es decir, se presenta Rodríguez, la señora Rodríguez, queriendo en representación de la sociedad Pereza, pretendiendo la construcción de una obra en un padrón de la Sociedad Anónima Simplificada. ¿Cómo va a integrar el precio? Bueno, lo integra en la mayor parte o una parte importante, la integra mediante un depósito en un banco, es decir, está bancarizada, es una suma que está bancarizada y una parte en efectivo. Elemento que cuando estamos hablando de efectivo, ahí ya nos tiene que dar una alerta por la utilización de efectivo, como se decía anteriormente a las disposiciones legales. Otra pregunta que tenemos que realizar es dónde está la sociedad constituida y dónde están ubicados el domicilio de la misma. Se nos informa que se constituyó en Montevideo y su domicilio se ubica en igual departamento, al igual que su socio. Es decir, que son todos residentes, personas residentes, por tanto, esto implica un riesgo bajo. Posteriormente, ¿quién es el titular de capital accionario de Perezat? En este caso, se nos informa que el 99% del capital accionario pertenece a María Laura Rodríguez, que es la representante de, de la sociedad, es decir, tiene la mayoría del capital y el 1% restante le pertenece a su hermano Juan Rodríguez. Esto tenemos que tomar en cuenta el artículo 15, literal B, de la ley 19.574, dado que aquí opera quien tiene más el 15% del capital accionario o más. En ese caso, después lo analizaremos más adelante, pero se transforma en beneficiario final. Por lo tanto, a esta persona se le debe realizar la debida diligencia. En el caso del hermano, Juan Rodríguez, como tiene el 1%, no debería de realizarse la debida diligencia, pero lo hablaremos más adelante. A partir de estos datos, ¿qué valoración preliminar pueden realizar ustedes? En virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, si el pago se efectuara en su totalidad mediante transferencia bancaria, se estaría en principio en condiciones de aplicar la presunción simple de riesgo bajo, prevista en el inciso 2 de dicho artículo, aplicando por ende procedimientos de debida diligencia simplificada, salvo que exista obviamente algún otro elemento em, que haga aumentar el riesgo, que son los elementos previstos, las hipótesis previstas en el artículo 13 del decreto 379. En este caso puntual, hay que tomar en cuenta para el caso de las constructoras, hay que tomar en cuenta el inciso 1 del artículo 35 del decreto 379, donde se indica que en caso de aportarse dinero en efectivo y no importando el monto que se maneje, se debe realizar una debida diligencia intensificada, sin perjuicio de otros factores que puedan intensificar o no la debida diligencia. En este caso puntual, solo el hecho, como decía antes, solo el hecho de aportar suma de dinero en efectivo, el sujeto obligado no financiero, en este caso constructora, debe intensificar la debida diligencia. Bien, entonces ya a partir de este tema ya sabemos que vamos, más allá de que no, más allá de cualquier otro elemento, el análisis de riesgo debe concluir que
debemos intensificar las medidas de debida diligencia yendo a la debida diligencia intensificada. Ujú. Disculpe. ¿A quién se le debe realizar la debida diligencia? Bueno, se le deberá realizar la debida diligencia a su cliente, que el cliente es la Sociedad Anónima Simplificada Perezás, ya que es bajo su orden que se va a construir el edificio en un padrón de su propiedad, y a la presidenta señora María Laura Rodríguez, como decía precedentemente, ello por dos razones. Primero, por ser aportante de fondos, ya, dado que aporta $50.000 de su peculio para la construcción de esta obra o del encargo, digamos, y el segundo por ser la titular de más de 15% del paquete accionario de la sociedad Pereza, de acuerdo también al artículo 11, al artículo 15 de la ley y al artículo 11 del decreto 379 del 2018. No hacia el hermano, como mencionaba presentemente, no hacia el hermano Juan Rodríguez, ya que él mismo no cuenta con un porcentaje inferior al 15% del paquete accionario. Bien, bueno, en virtud de todo lo planteado, tenemos que tener en cuenta que si bien no se presenta la operación analizada ninguna de las operaciones previstas en el artículo 13, es decir, no estamos hablando que interviene un PEP, no estamos hablando que se domicilie la sociedad en un país sometido a sanciones, ni ninguna otra situación que ustedes entiendan de acuerdo a los últimos dos numerales del artículo 13, que puedan intensificar la debida diligencia. Al presentarse la hipótesis prevista en el inciso primero del artículo 35, ya automáticamente la presunción simple de riesgo bajo cae y se debe aplicar una debida diligencia intensificada. En este sentido, se debe tener en cuenta que el hecho que surja algunas hipótesis, ya sea del artículo 13 o en este caso, la que el sujeto obligado constructora, inciso primero del artículo 35 del decreto, como es el caso de la señora Rodríguez, que aporta $50.000 en efectivo, hace que toda la operación devenga en riesgo alto. Es decir, se le debe realizar debida diligencia intensificada a todos las personas, ya sea en este caso al cliente, que es la sociedad anónima simplificada, como a la señora Rodríguez, que es beneficiaria final y aportante de fondo. A continuación, salvo que Francisco quiera hacer alguna acotación, vamos a Eh, ir a la... Sí, Francisco, No, te no, escucho. me parece muy bien. Antes de seguir adelante, lo que me gustaría saber es si en el chat o ustedes, los que están oyendo la capacitación, van siguiendo el hilo argumental del análisis de debida diligencia, cómo se tiene que hacer. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado a cómo hemos venido resolviendo el caso. ¿Hay alguna pregunta en el chat? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, No, entonces aparentemente no. vamos a seguir con el análisis de riesgo, que es lo que estamos analizando el caso concreto. Como bien dijo Gabriela en su momento, el análisis de riesgo tiene que ser por escrito. Lo que venimos analizando hasta ahora fue el razonamiento que nosotros hicimos. Para poder hacer este razonamiento sin perjuicio de otras normas, nos basamos básicamente en dos. El inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574 y el artículo 13 del decreto 379018. En relación al artículo 17 de la ley, la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer cuando entra el cliente a nuestras oficinas y nos plantea para qué nos quiere contratar es prácticamente en el momento inicial, bueno, ¿cómo se va a pagar la operación? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque de acuerdo a lo que establezca, nos va indicando lineamientos si estamos en presencia en principio de un riesgo bajo o de un riesgo alto.
¿Por qué? Porque si se hace la transacción, es decir, el pago de la operación por la cual nos contratan para realizar la obra a través de transferencia bancaria, letras de banco o cheques, ahí en principio tenemos una presunción simple de riesgo bajo. Es decir, en principio, si nos dicen se va a pagar todo por transferencia bancaria, podemos suponer en principio que estamos en presencia de una situación de riesgo bajo. Ahora, si nos dicen que parte del precio se paga en efectivo, ahí automáticamente estamos en una situación de riesgo alto. ¿Por qué? Porque el artículo 35.1 del decreto 379-018 establece claramente que si la operación se paga en efectivo y la CENACLAF considera que, como lo dice la norma, hay que interpretar si se paga en todo o en parte en efectivo, la presunción simple de riesgo bajo cae y tenemos que considerar la operación de riesgo alto y hacer una intensificada. Por eso es tan importante analizar este inciso segundo del artículo 19.000 de la ley 19.574, artículo 17 de la ley 19.574, porque esta pregunta es clave. Nos ayuda a ir guiándonos en la solución del caso. Luego de habernos fijado cómo es esto, supongamos que en el caso, que no es el caso concreto planteado, pero supongamos que en el caso nos hubiera dicho que todo el pago era por transferencia bancaria, ahí suponíamos en principio entonces un riesgo bajo y entonces teníamos que ir a la siguiente norma que es fundamental para poder realizar este análisis de riesgo, que es el artículo 13 del decreto 379-018. ¿Por qué es fundamental? Porque este artículo 13 lo que establece son todas situaciones de riesgo alto y no importa que toda la transacción haya sido realizado por transferencia bancaria y en principio teníamos una presunción de riesgo bajo. La regla es que si se da alguna de las situaciones, alcanza con que se dé una sola de las situaciones previstas en el artículo 13 del decreto 379-018, estamos en una situación de riesgo alto, la presunción simple de riesgo bajo, que si toda la plata era por transferencia bancaria, cae y tenemos que realizar una debida diligencia intensificada. En el caso en concreto, ya sabíamos en la primera pregunta que realizamos que parte del precio se pagaba en efectivo. Por lo tanto, ya no teníamos duda. Y si bien hay que ir lo mismo al artículo 3 y preguntar una por una las preguntas que están ahí de los literales, nosotros ya sabíamos, por lo que nos había contestado que parte del precio se pagaba en efectivo, en aplicación del artículo 35, parte primera del decreto 379-018, que estábamos en presencia de una situación de riesgo alto y teníamos que hacer una debida diligencia intensificada. Todo esto es el razonamiento que hicimos utilizando estas dos normas. Ahora lo que vamos a hacer es, como la normativa en el artículo 4 del decreto 379-018 nos pide que todo este análisis que hacemos del riesgo de la operación esté por escrito, vamos a mostrarles cómo sería una minuta de análisis de riesgo de esta situación para que ustedes puedan verlo. ¿Y por qué es tan importante? En primer lugar, porque es obligación de ustedes, en virtud del artículo 4 del decreto 379-018, hacer un análisis de riesgo por escrito. Cuando nosotros lo fiscalizamos, nosotros les vamos a pedir no solo la debida diligencia realizada a sus clientes, sino también el análisis de riesgo. Entonces, en este punto 2.2, lo que vamos a ver cuáles serían los elementos que tienen que estar en ese documento, basándonos en los razonamientos que hicimos anteriormente para tener por escrito el análisis de riesgo.
¿Qué es lo que pondríamos básicamente? Esto ustedes es a título de ejemplo, ténganlo presentes para que puedan después adaptarlo a cada situación. ¿Qué diríamos? Se trata de la contratación para la realización de una obra de construcción en un padrón ubicado en Montevideo número 1000. La obra consiste en un edificio de 2 plantas y 2 apartamentos por plantas, totalizando 4 unidades de propiedad horizontal, siendo el cliente una sociedad anónima simplificada, Pérez SAS, y el dinero que se va a aportar resulta de ingresos de la sociedad por la venta de un inmueble ubicado en el departamento de Durazno por US 550.000 y otra parte fue obtenido por la presidenta de dicha SAS de su trabajo como dependiente de una empresa US $50.000, siendo además titular del 99% del capital accionario de la sociedad anónima simplificada. El precio de la obra será abonado mediante transferencia bancaria desde la cuenta del Banco República, cuya titular es la sociedad anónima, y la suma de US 50.000 en efectivos provenientes del ahorro personal de la presidenta de la SAS. En virtud de lo manifestado en el párrafo anterior y en aplicación de lo dispuesto por el inciso primero del artículo 35 del decreto 379-018, se trata de una operación de alto riesgo y por lo tanto se debe aplicar una debida diligencia intensificada. Se le realiza la debida diligencia intensificada a la sociedad anónima Pérez SAS, propietaria del inmueble, la cual contrata los servicios de la empresa constructora, y a la presidenta de dicha sociedad por ser aportante de fondos en efectivo 50.000 y beneficiaria final por ser titular de más del 15% del paquete accionario de Pérez SAS, el cliente. Básicamente, y acá por último, el último párrafo, la conclusión que tiene que surgir de todo el razonamiento realizado en el documento. Por todo lo expuesto, se puede concluir que se trata de una operación de riesgo alto y por lo tanto se deberá realizar una debida diligencia intensificada en esta operación. Básicamente estos son los elementos que debería tener el documento por escrito que ustedes tienen que hacer en relación al análisis de riesgo. También cabe aclarar que el análisis de riesgo se puede realizar a través de matrices de riesgo que ustedes elaboren. El tema está que las matrices de riesgo se hacen con planillas Calc o con programas realizados a tales efectos. No todos los sujetos obligados están en condiciones de pagar lo que sale comprar esos programas que les elaboren las matrices de riesgo en Calc o en un programa similar, o no todos saben utilizar una planilla Excel para hacer una matriz de riesgo específicamente referida a la actividad que realiza la empresa. Por lo tanto, nosotros, pensando en esa problemática, que algunos no están en condiciones de hacer estos gastos, decidimos mostrarles una forma de hacer un análisis de riesgo utilizando una planilla Word y dejando por escrito el análisis que ustedes tienen que hacer utilizando básicamente las dos normas que les mencioné, y les repito: inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574 y artículo 13 del decreto 379-018. Nosotros creemos, después de muchos años de experiencia, que básicamente con esos dos artículos uno es capaz de hacer un análisis de riesgo eficiente y que sea aceptable para la SENACLAP. Por lo tanto, queremos que lo tengan bien en cuenta. Es bastante sencillo hacer el razonamiento a partir de la aplicación de estas dos normas. Y ahora, luego de haber hecho el análisis de riesgo, tenemos que tener bien claro que el análisis de riesgo está absolutamente relacionado con la debida diligencia. El análisis de riesgo es previo, es necesario, es fundamental
para después poder hacer la debida diligencia. ¿Qué pasa si ustedes no hacen el análisis de riesgo? Seguramente lo que va a pasar es que cuando hagan la debida diligencia sin haber hecho el análisis de riesgo, se equivoquen y no tomando algunos de los elementos del análisis de riesgo fundamentales. Les pongo por ejemplo que resulta que no hicieron el análisis de riesgo y se comieron que el cliente era una persona políticamente expuesta y hacen la debida diligencia como normal o simplificada, cuando debieron haberla hecho como intensificada en virtud de lo establecido en el literal correspondiente del artículo 13 del decreto 379-018. Eso va a dar lugar a que hagan una debida diligencia mal hecha, y cuando sean fiscalizados, una situación así es sancionada, y generalmente es sancionada con multa. El error que se comete por cualquier sujeto obligado no financiero de realizar una debida diligencia normal o una debida diligencia intensificada cuando debió haber realizado una debida diligencia intensificada es un error grave, y la sanción generalmente es una multa. Por lo tanto, es muy importante realizar el análisis de riesgo. Con ello evitan cometer errores cuando realizan la debida diligencia del cliente. Ahora pasemos entonces, habiendo visto la relación importante que existe entre el análisis de riesgo y la debida diligencia, vamos a ver cómo hacemos esta debida diligencia. Se deberá realizar la debida diligencia del cliente Pérez Sas y a María Laura Rodríguez por ser beneficiaria final y aportantes de parte de los fondos. Para ello es conveniente, aunque no es obligatorio, utilizar los formularios de debida diligencia del cliente, como por ejemplo los elaborados por la SENACLAB. En nuestra página web de la SENACLAB están todos los formularios para el sector inmobiliario del que ustedes forman parte. Tenemos 6 formularios diferentes, porque ustedes pueden tener dos tipos de clientes. Pueden tener clientes personas físicas o pueden tener clientes personas jurídicas. Hemos realizado 3 formularios para clientes personas físicas con riesgo bajo, con riesgo medio y con riesgo alto. ¿Por qué? Porque dan lugar respectivamente a una debida diligencia simplificada, a una debida diligencia normal o a una debida diligencia intensificada. Y 3 para las personas jurídicas, porque pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, si ustedes hicieron correctamente el análisis de riesgo, saben perfectamente qué formulario tienen que tomar. En el caso en concreto, acá habíamos concluido que había que hacerle una debida diligencia intensificada a la operación en sí y a todos los intervinientes, y en el caso en concreto era una debida diligencia intensificada a Pérez Sas y una debida diligencia intensificada a la titular, a la presidenta de la sociedad. Por lo tanto, vamos a buscar esos formularios para poder llenarlos correctamente. Al utilizar nuestros formularios y a elegir correctamente cuál corresponde, ustedes tienen la ventaja de que ahí van a estar todas las preguntas que ustedes tienen que realizarle de acuerdo a la normativa vigente para cada caso. Por lo tanto, el utilizar los formularios nuestros les evita cometer errores y olvidarse de hacer algunas preguntas. En muchas fiscalizaciones que hemos realizado, lo que hemos notado que por no usar nuestros formularios se olvidan de realizar muchas preguntas que la normativa les exige realizar, y cada incumplimiento, cada olvido que ustedes cometen da lugar a un incumplimiento que es sancionado de acuerdo a lo que establezca la normativa para el tipo de incumplimiento. Por lo tanto, es una ventaja usar los formularios, porque si usan el formulario correcto, no cometen los errores de olvidarse y después sufrir una sanción. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a ver cómo llenamos los formularios para que ustedes vean
usando nuestros formularios que se bajan de la página web de la SENACLAD, para el caso concreto, cómo fuimos llenando los formularios. Para eso voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a ir a buscar el formulario correspondiente para el caso concreto. Vamos a ver, compartir, vamos a buscar el formulario y vamos a compartirlo. ¿Están pudiendo ver el formulario? Sí, Perfecto. Como pueden ver, el formulario es un formulario del sector inmobiliario dirigido a un caso de debida diligencia intensificada cuyo cliente es una persona jurídica. Es el formulario correcto que tenemos que utilizar. Y ahí empezamos a llenar los datos. Denominación de la persona jurídica: Pérez Sas, RUT tal, fecha de constitución, nombre comercial no tiene, lugar de constitución, actividad principal de la empresa, promotor privado de la construcción. El cliente era un promotor privado de la construcción que contrató a una empresa constructora para realizar la obra. Datos del director, en este caso de la presidente, María Laura Rodríguez, cédula, entidad. Si hay otro director, datos de los otros directores. Accionistas, María Laura Rodríguez, cédula, entidad, 99%, Juan Rodríguez, titular del 1%. Seguimos haciendo las preguntas. Datos del representante, persona física, María Laura Rodríguez. Todos los datos de María Laura Rodríguez, que si están repetidos algunos no es necesario llenarlos, pero si no, los vamos poniendo. Fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, domicilio, estado civil es soltera, por lo tanto no necesitamos los datos del cónyuge ni del documento de identidad. Profesión, oficio principal, empresaria, perezad, calidad, directora, presidente. Datos, si hubiere otro representante, no lo hay, no lo hay. Seguimos con llenando los datos. Dato de la persona física que la representa en este acto es María Laura Rodríguez. Nos llenamos más datos de ella porque ya los teníamos. Le preguntamos en relación a la sociedad. ¿La sociedad actúa a nombre propio o actúa a nombre de un tercero? La sociedad en este caso actúa a nombre propio. Por lo tanto, no es necesario, como no se contestó que actúa a nombre de un tercero, no hay que completar ningún dato. Si se hubiera contestado que la sociedad actúa en nombre de un tercero, habría que haber visto quién es esa persona y llenar todos los datos de ese tercero. En tercer lugar, beneficiario final. Complete los datos del beneficiario final de la operación en el cuadro siguiente. Es María Laura Rodríguez. ¿Por qué? Porque ella es titular de más del 15% del capital accionario de la sociedad. Por lo tanto, cuando encontramos una o más personas que son titulares de más del 15% del capital accionario de la sociedad, tenemos que poner todos los datos que nos pide la normativa, que acá están: nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, domicilio, estado civil, nombre del cónyuge, documento de identidad del cónyuge, profesión, oficio o actividad. Acá no lo llené, pero ya lo habíamos llenado antes. Sabemos que María Laura Rodríguez tiene dos actividades, es presidenta de una sociedad y además trabaja en otra empresa como empleada. Origen de los fondos. Es muy importante esto. ¿Cuál es el origen de los fondos? Tenemos que completar esto preguntándole al cliente, es decir, a María Laura Rodríguez como presidenta de la sociedad. Y ella dice: venta un bien inmueble por US 550.000 y US 50.000 aporte de María Laura Rodríguez de ingresos por aguinaldo como gerente general de recursos humanos en la firma Montes Olivos Sociedad Anónima. Acá tenemos el origen de fondos de toda la operación y nos cierra. Ahora, acuérdense que el origen de fondos no es solo lo que nos conteste la persona,
sino que es fundamental que esto se acredite documentalmente. No alcanza con lo que dice la persona. Por lo tanto, después vamos a ver en la documentación anexa que le vamos a pedir, además del llenado del formulario, qué documentos anexos le vamos a pedir para que se acrediten determinada información que nos dio en este documento, pero que es necesario acreditar documentalmente. Propósito y naturaleza de la operación: construcción de bien inmueble para venta de las unidades de propiedad horizontal. Ese es el propósito, se le preguntó y lo contestó. El propósito de la operación no es necesario acreditarlo documentalmente porque no es algo que se pueda acreditar documentalmente. Les pongo otro ejemplo. Cuando tenemos un cliente que compra un bien inmueble, como razón nos puede dar para vivienda personal, para vivienda de veraneo, para inversión, alquilar, y nada de eso necesitamos acreditarlo porque no se puede acreditar. Es algo que va a pasar en el futuro y no hay forma de acreditarlo. Por lo tanto, la razón de la operación es una pregunta que se le realiza, que la ley nos obliga a realizarlo, la normativa de prevención de lavado de activos, pero que no es necesario acreditar documentalmente. Acá la siguiente, Francisco, sí, respecto de este tema de del propósito de la operación, lo hemos visto en muchas fiscalizaciones, el error conceptual en el propósito, que es la finalidad de la operación. Muchas veces se pone, por ejemplo, como propósito compraventa de inmuebles, que en realidad sí, la operación es la compraventa, pero la finalidad o el propósito mismo es alquilar, es decir, compraventa de inmueble para alquilar o para vivir, vivienda propia, eso que decís tú, que no es en sí, ponen la operación en lugar de cuál es el fin de es esa operación. correcto. En el sector escribanos, que es uno de los sectores que más fiscalizamos, notamos un problema conceptual que no se entiende esta pregunta de la razón de la operación. Cuando ponemos en el sector escribanos, ellos intervienen en las compraventas porque es que autorizan las escrituras, nos ponen como razón de la operación la compraventa de un bien inmueble. Y la realidad es que eso no es la razón de la operación. No, lo que nosotros queremos saber con esta pregunta es la finalidad última, para qué la persona está comprando el bien, porque es información importante, relevante en el tema de prevención de lavado de activos. Con compraventa de bien inmueble no me está diciendo nada porque eso es la escritura. La escritura es una escritura compraventa de bien inmueble. La razón de la operación en ese caso es, como les dije, estas tres, que podrá haber alguna otra que puede ser para vivienda propia, para vivienda veraneo o para inversión. Entonces es importante que lo tengan claro conceptualmente qué es lo que buscamos con esta pregunta. Pasando al punto 6.1, personas políticamente expuestas, acá le preguntamos y tenemos que tener en cuenta que no es solo preguntarle si él es una persona políticamente expuesta. La pregunta, de acuerdo a la normativa, es primero se le pregunta a él, al cliente, si es una persona políticamente expuesta. En este caso se le pregunta a la representante que está compareciendo si ella es una persona políticamente expuesta. Y luego se pregunta si está relacionada la persona que comparece con alguna persona políticamente expuesta que pudiera ser cercano, tal como cónyuge, concubino, pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, asociado cercano según su conocimiento. Y entonces, en función de lo que nos conteste, en este caso concreto no se daba la situación, por lo tanto no se llenó esta información porque la persona contestó ni que era políticamente expuesta ni que se estaba asociada a nadie políticamente expuesto. Por otro lado, en una intensificada es fundamental la declaración de regularidad fiscal. De acuerdo a la normativa,
En este caso, la SAS podría haber, tiene cuatro opciones o cinco diferentes para acreditar la regularidad fiscal, pero la más sencilla de todas es la primera, es se declara estar al día con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y se firma eso en el propio formulario. Acá María Laura Rodríguez por Pérez Saz firmó y lo que está declarando, ella está declarando que la empresa está al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Si no quieren utilizar esta opción para la regularidad fiscal, tienen otras tales como se declara que la actividad que se desarrolla está exonerada de tributos, si es el caso, se presentan copias de las declaraciones juradas presentadas ante la Administración Tributaria, se presenta constancia emitida por la Administración Tributaria que establece estar al día con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, o se presenta carta emitida por profesional que asesora en materia tributaria. Para la regularidad fiscal, como pueden ver, tienen cinco opciones. La más sencilla es la que marcamos porque lo que permite es hacerlo haciéndoselo firmar. Gabriela, hay alguien que levantó la mano. Dale la palabra. No sé si te das Bu- cuenta. buen- Buenos días. ¿Me Buenos días. escuchan? Sí. Volviendo al caso de los políticamente expuestos, ¿no? Mm. Ujú. Tengo que preguntar el nombre de los hermanos, el nombre del concubino. ¿Me explico? No, no, no tenés que preguntar los nombres. Tú le tenés que preguntar a la persona que comparece si está relacionada con alguna de esas personas. No le tenés que hacer el árbol genealógico y preguntarle sobre 50 personas que pueden estar relacionadas. La pregunta es, ¿usted está vinculado con alguna persona políticamente expuesta que sea su cónyuge, sí o no? ¿Concubino, sí o no? Si él te contesta que no, no seguís. Si contesta que sí, dígame quién es esa persona y qué cargo tiene. Bueno, está. Perfecto. Parecería que lo más lógico que todos van a contestar es que no. Bueno, pero eso es un problema de la contestación que hace la persona. ¿Cuál es el riesgo que tiene eso? Que el día de mañana tú vas a estar sin responsabilidad porque tú la pregunta la hiciste, pero el día de mañana surge algún problema y vemos que contestó mal, esa persona seguramente pueda estar sometido a una situación que tenga que ir a un juzgado penal a declarar si aparece el problema en una primera plana y a esa persona se la vincula con algún problema de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Y sinceramente tener que pasar por esa experiencia es sumamente desagradable. Cada cual sabe el riesgo que corre cuando contesta cada cuestión. Cuando tú entras Además está firmado el formulario, ¿no? Por la No, no, persona. es una declaratoria, estamos de acuerdo, es una declaración jurada. Cuando tú entras a Estados Unidos te preguntan si sos terrorista y si vas a tirar una bomba. Tú Es vas a verdad. contestar que no, pero el problema está que si tiras la bomba no solo te van a condenar por tirar la bomba, sino por haber realizado una declaración jurada contraria. O sea que se te acumulan años de pena por lo que realizás. En el caso de Uruguay no es tan grave porque esto no tiene las características tanto, pero lo que va a significar si vemos mentiras en declaraciones es que va a entrar a funcionar la parte represiva. Nosotros estamos trabajando, Gabriela y yo, en la parte preventiva, pero cuando hay inconsistencias, hay problemas graves, ya interviene en otro nivel. Entramos en la etapa represiva y ahí interviene la Fiscalía de Crimen Organizado, la Fiscalía de Lavado de Activos y ahí es otro cantar. Ahí hay que ir a los juzgados penales y es muy desagradable. Buen día. Una pregunta sobre el formulario. Aquí, Rodrigo. El formulario entiendo que se firma en el entendido que es por la declaración de regularidad fiscal y no por el resto de los datos.
O sea, si yo voy a obtener la regularidad fiscal a través de otro tipo de documento, no tendría que obtener este documento firmado. Por lo tanto, el tema del PEP, si está vinculado a un político o no, no necesariamente el cliente lo firma. Capaz estoy confundido sobre el propósito del formulario. Estoy de acuerdo que la declaración de regularidad fiscal sí se la tenés que hacer firmar en el documento. Únicamente, no todo el formulario tiene que ser firmado. Por eso la firma, si te fijas, está a ese nivel. ¿Me explico? Enseguida después de la regularidad No, fiscal. por eso está claro. Pasa algo, un poco se había hablado recién que la firma esta también de alguna manera contemplaba el tema de si está vinculado a un PEP o no. O sea, la pregunta del PEP, el cliente me la No va a se la tenés responder, que pero no va a hacer. quedar documentado como una declaración jurada del cliente. Cor- La obligación de hacerle la pregunta es tuya en relación al PEP y es tu responsabilidad hacer, es correcto, Rodrigo, es tu responsabilidad como sujeto obligado a hacerle la pregunta. Ahora, si después miento o no, después lo veremos ese tema, sí, pero tú Está tenés clarísimo. que Forma anotar- parte del proceso del exacto, tú conocimiento del tenés cliente, pero él no me lo firma. exacto, esa parte no, estoy de acuerdo contigo. Eh, Gracias. Sigamos con las búsquedas. Lo siguiente que viene son las búsquedas. Hay tres búsquedas fundamentales que ustedes tienen que realizar por todas las personas involucradas en el caso a los cuales le tienen que hacer la debida diligencia. En primer lugar, las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto lo tienen en nuestra página web, ahí está el link, pero si el link estuviera desactualizado, entran en la página web de la CENACLAV y se fijan y por ahí pueden hacer la búsqueda. La búsqueda tiene que aplicar el principio de oportunidad, tiene que ser hecha en el momento en que ustedes tienen al cliente y llenan el formulario. No puede ser hecha con posterioridad. No puede ser que la operación por la que fueron contratados sea del 2022 y las búsquedas ustedes las hicieron en el 2024. Eso no es aceptable, es un incumplimiento de la normativa. Por el principio de oportunidad, ustedes tienen que hacer las búsquedas en el momento que corresponde que las hagan. Es decir, cuando están en la relación con su cliente. ¿Por quién tienen que hacer las búsquedas en el Consejo de Seguridad? Por Pérez Saz y por María Laura Rodríguez. También tienen que hacer búsquedas de antecedentes en fuentes públicas o privadas. Acá nosotros utilizamos Google. La búsqueda se realizó el 15 del 12 del 2024 por Pérez Saz y María Laura Rodríguez. Y también tienen que hacerla en la lista PEP por María Laura Rodríguez para saber que no es un PEP. Obviamente no se le hace lista PEP por una empresa porque únicamente la lista PEP está referido a personas físicas. Y acá terminamos el primer formulario que tenemos que llenar, pero teníamos que llenar dos formularios. El siguiente formulario es debida diligencia intensificada, porque como teníamos un elemento que intensificaba la operación, todo tenía que ser intensificado. Pero en este caso es una persona física. ¿Quién es? María Laura Rodríguez. No estamos haciéndole la debida diligencia a Pérez Saz, que lo hicimos en el formulario anterior. Se lo estamos haciendo directamente a María Laura Rodríguez en su calidad de que es aportante de fondos y también en su calidad de beneficiaria final. Entonces, datos de la persona, María Laura Rodríguez, todos los datos de ella, si actúa a nombre propio o actúa a nombre de un tercero. Acá llenamos los dos para ser explicativos, porque en relación a la plata de ella y a la parte que ella aportó, ella estaba actuando a nombre propio, pero en relación a la empresa, estaba actuando a nombre de la empresa. Y acá puse Pérez Saz, ver formulario de Pérez Saz para no repetir todo de vuelta. Personas políticamente expuestas, no, tampoco tiene relación con nadie que sea persona políticamente expuesta. Declaración regular, pero en este caso es la declaración de regularidad fiscal de ella y lo firma como ella como persona física, no en representación de la empresa. Acá las búsquedas por ella
en la Consejo de Seguridad, en Google y en la lista PEP. Y también acá si se verificó la identidad del cliente, que se verificó, y la identidad del beneficiario final. Y acá terminamos el formulario. Y ahora, además de los formularios que no son obligatorios, pero los ayudan a no cometer errores, vamos a ver cuál es la documentación anexa a los formularios, porque como yo ya les dije, los formularios no son obligatorios, pero hay parte de los formularios que sí la tienen que acreditar lo que dice el formulario, no alcanza únicamente con el llenado del formulario. Vamos a ver cuál es la documentación anexa que tiene que estar engrampada junto con el formulario. Les voy a dejar de compartir este documento y vamos a volver al documento anterior. Vamos a ver, compartir. El documento anterior es este. ¿Están viendo el documento? Sí, Perfecto. ¿Cuál es la documentación? Llenamos los formularios, hicimos el análisis de riesgo por escrito, llenamos los formularios y ahora vamos a ver cuál es la documentación anexa al formulario que tenemos que sí o sí pedirle. Fotocopia de cédula de identidad de María Laura Rodríguez. Estatuto de la Sociedad Anónima Simplificada y declaración presentada ante el Banco Central por la Ley 18.930 y la Ley 19.484, de donde surgen, entre otros, datos de los socios accionistas y los beneficiarios finales. Declaración jurada de regularidad fiscal. Esto surgía directamente del formulario, por lo tanto, como había firmado la declaración de regularidad fiscal, cada uno de ellos, ella por la sociedad anónima simplificada y ella como persona física, eso ya está cumplido directamente en el formulario. Pero si ustedes hubieran elegido alguna de las otras opciones, tienen que agregar el formulario correspondiente. Por ejemplo, si fuera el certificado único de DGI, ustedes lo agregan si esa fuera la forma de acreditar la regularidad fiscal. Búsquedas en las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impresas por María Laura Rodríguez y por Pérez Sass. Búsquedas en fuentes públicas o privadas, nosotros en el caso elegimos a Google por María Laura Rodríguez y Pérez Sass. Acuérdense en que tienen que Daniel, ser de la fecha. bueno, ¿puedes pasarme una copia de la cédula tuya y domicilio y si estás casado y el nombre de tu señora? En este caso eran solteros, entonces, por lo tanto, no pusimos los datos de cónyuges o concubinos porque de acuerdo a la letra del caso eran solteros. Búsquedas en listas PEP elaboradas por Senaclaf por María Laura Rodríguez. Y acá hicimos mención al principio de oportunidad que está establecido en el artículo 8 del decreto 379018 y está relacionado con eso que les decía, que no puede ser la operación que le pidamos del 2021-2022 y las búsquedas sean del 2024. Eso no es aceptable. Origen de fondos utilizados en la operación. Acá van a necesitar copia de la compraventa del inmueble Padrón 123, ubicado en la segunda sección catastral del departamento de Durazno, así como copia del depósito realizado y recibos de aguinaldo de la señora María Laura Rodríguez o historia laboral donde consten los ingresos percibidos que acredite el origen de fondos de la presente operación. Es decir, teníamos que la plata venía por dos lados, tienen que acreditarlo de acuerdo a lo que les dijo el cliente. El cliente les dijo que la SAS había vendido un inmueble, tienen que acreditar con fotocopia de la venta de ese inmueble y el monto por el cual se vendió. Y además tienen que acreditar cuánto cobró en los dos aguinaldos María Laura Rodríguez para ver si se llega a la cifra de $50.000. En cuanto a la venta, el inmueble tiene que ser por un monto mayor de $550.000 porque ustedes tienen que hacer un control del origen de fondos del 100% de la operación.
No pueden haber acreditaciones parciales. Las acreditaciones parciales se sancionan. Ustedes tienen que acreditar el 100% de la operación. Y por último, aportar la documentación respaldante del medio de pago utilizado, comprobante de transferencia, letra, etcétera. Nos pasa mucho que cuando son transferencias y lo único que nos agregan es un número de cuenta, plata y otro número de cuenta. Eso no nos sirve a nosotros para nada. Nosotros cuando queremos un comprobante de una transferencia bancaria, queremos que en el documento aparezca de qué banco salió la transferencia, la fecha de la transferencia, el monto, el tipo de moneda y a qué cuenta fue y a qué banco fue y quién es la persona que recibió esa transferencia. Todos esos datos son fundamentales para que nosotros podamos ver si ustedes hicieron una aplicación adecuada del artículo 17, inciso tercero de la ley 19.574. ¿Qué es lo que dice este artículo? Que si el ordenante de pago, es decir, la persona que transfiere la plata, es una persona diferente al cliente, ustedes están obligados a hacerle una debida diligencia íntegra a la persona que transfiere la plata que no coincide con el cliente. Por lo tanto, nos hemos encontrado con muchos casos en que cuando investigamos esto, sobre todo en el sector escribano, leemos la cláusula de precio, dice que hubo una transferencia y cuando vemos y le preguntamos al escribano, dígame una cosa, ¿de quién es la cuenta de donde salió la plata? Ah, la cuenta es de un amigo de quien compró el bien. Pero, ¿y usted le hizo la debida diligencia al amigo? No, no le hice nada. Bueno, eso es violación del inciso tercero del artículo 17. El no realizar la debida diligencia íntegra a una de las personas que ustedes le debían realizar se considera una falta grave y seguramente da lugar a una sanción. Por lo tanto, es fundamental que en relación al medio de pago utilizado ustedes tengan todos los elementos necesarios para poder realizar un adecuado análisis de riesgo de la operación y ver claramente quiénes son las personas a quienes ustedes le tienen que hacer la debida diligencia. Bueno, por acá no, hay una norma más que quiero analizar con ustedes, que creo que es muy importante, la vamos a analizar porque incide mucho en el sector inmobiliario. Es el artículo 35 del decreto 379018. Vamos a analizar qué dice esta norma que tiene dos partes que son de mucho interés para ustedes. Vamos a ver. La norma dice así: umbral para la debida diligencia intensificada. Sin perjuicio de la debida diligencia intensificada que corresponda realizar de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de este decreto, los sujetos obligados señalados en el presente capítulo, ustedes, deberán intensificar los procedimientos de debida diligencia de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior cuando la operación se realice en efectivo. Y la interpretación que hace la CENACLAF de esta norma es que el legislador o el que realizó el decreto reglamentario, que no fue el legislador, sino que fue el Poder Ejecutivo, cuando puso esto, lo que nosotros interpretamos es lo siguiente: cuando la operación se realice en efectivo, en todo o en parte. Por lo tanto, para ustedes, si parte de la operación se pagó $100 en efectivo, ustedes tienen que intensificar la debida diligencia. No importa que el 99,99% se realizó por transferencia bancaria. Ustedes, si hay algo de efectivo, tienen que intensificar la debida diligencia y considerar esa operación de riesgo alto. Sigamos.
Cuando la operación se realice en efectivo y tal como les dije, en todo o en parte, cualquiera sea el monto de la misma, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 9 del decreto 351-017 de 19 de diciembre de 2017. Y ahora otra cuestión que es muy importante, la segunda parte de este inciso. Y para transferencias que se realicen utilizando instrumentos bancarios, cuando el monto de la operación sea superior a $300.000 o su equivalente en otras monedas. Esta segunda parte de esta norma quedó derogada tácitamente por el artículo 225 de la Ley de Urgente Consideración que hizo el agregado en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 19.574. ¿Por Y no qué? sé, porque yo no puedo escuchar nada acá. El tema es el siguiente. Esta norma dice que si hay un monto superior a $300.000, aunque el mismo esté bancarizado, habría que hacer una debida diligencia intensificada. Pero nosotros bien vimos, analizando el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, que si todo fuera bancarizado, no importa el monto. Es decir, si nos pagan todo por transferencia bancaria de 2, 3 o 4 millones de dólares, en principio podemos aplicar el riesgo bajo, en principio, si no se da ninguna de las situaciones del artículo 13. Es decir, que esta norma, que es de inferior jerarquía, entra en contradicción con la ley de urgente consideración, que es posterior y de mayor jerarquía, por lo tanto se considera tácitamente derogada. Es decir, la segunda parte de este artículo está derogado. Lo que hace mención a los $300.000 no se aplica. Si es bancarizado, no importa el monto, en principio se aplica la LUC que estableció en el artículo 17, inciso segundo de la ley 19.574, que si el pago es por medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias o otros similares, se puede aplicar la presunción simple de riesgo bajo. No sé si pudieron seguirme en el análisis de esta norma o si hay alguna duda que quieren que les aclare. ¿Hay alguna duda? ¿Pudieron No, seguirme? sí. Perfecto. Esto es muy importante porque obviamente no todos los que están en el sector inmobiliario son abogados. Y acá, en esta segunda parte de la norma, hay que hacer una interpretación jurídica y que es más tarea de abogados. Entonces uno lee esto y dice, si es bancarizado por más de $300.000, tengo que hacer una intensificada. No, no es así, porque esto fue tácitamente derogado por la LUC en su artículo 225. Nosotros hicimos en la CENACLAC un proyecto de modificación del decreto para acompasar el decreto reglamentario a lo que establecía la ley de urgente consideración. Pero ese decreto no ha sido, esa modificación al decreto todavía no ha sido aprobado porque el Poder Ejecutivo tiene sus propias prioridades y no son las prioridades que nosotros fijemos. Por lo tanto, por ahora hay que hacer una interpretación teniendo presente esto. Esta parte de esta norma está derogada. Por acá vendríamos terminando nuestra capacitación. No sé si tienen alguna pregunta para hacernos. Estamos abiertos a escuchar cualquier duda que puedan tener en relación a lo que dimos. No sé si en el chat hay alguna pregunta, Gabriela, o si No, alguien quiere hacer alguna pregunta. no, en el chat no hay preguntas. Perfecto. ¿No hay ninguna pregunta entonces? Yo voy a aprovechar la oportunidad. Sí. Ujú. En mi caso, que trabajamos, es una empresa constructora,
Mm. y las contrataciones en su gran mayoría son por licitación pública con el Estado, obviamente que todo esto queda sin efecto, ¿verdad? En realidad, esto está más pensado para la actividad, Privados. para la actividad privada, estoy de acuerdo, sin perjuicio de lo cual sería bueno que establecieras, pidieras la resolución que te designa como ganador de la licitación, algún elemento que puedas pedir para eh, tener para que sea claro. Pero sí, reconozco que sí, esta capacitación que hemos dado es básicamente pensando en un cliente del sector privado. Hay un artículo 8, el artículo 8, si no me equivoco, de la ley que establece, déjame buscarlo. A ver, la ley está acá y el artículo 8 lo que establece. Colaboración del sector público. Todos los organismos públicos deberán contribuir a la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, adoptando políticas y procedimientos que permitan mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollan en cada caso. Toda autoridad, funcionario público que en cumplimiento de sus funciones tome conocimientos de actos o hechos que puedan estar vinculados al delito de lavado de activos o al delito de financiamiento del terrorismo, le informará a la Secretaría Nacional, la que en caso de corresponder pondrá la situación en conocimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero. El Poder Ejecutivo podrá reglamentar las obligaciones previstas en este artículo. En realidad lo que nosotros queremos es que todos los organismos públicos establezcan políticas y procedimientos de cuando contratan, que quede todo claramente establecido, sus políticas de prevención y lavado de activos. Pero bueno, todavía, como viste, eso está por reglamentar y no se reglamentó. En el caso concreto, toma en cuenta que algún elemento tendrás que preguntar, sobre todo para que quede claro, eh, quién es el cliente y llenar algunos datos básicos, pero la capacitación de hoy está pensada fundamentalmente para clientes del sector privado. Eso es lo Sí, sí, más igual importante. en nuestro caso hay una cartera de clientes privados minoritaria, pero la hay, ¿no? Perfecto. Lo que sí me gustaría es que es una pregunta interesante. Nosotros tenemos una comisión de consulta. Lo que yo te acabo de decir es a título estrictamente personal, no en representación de la Senaclab, sino es lo que me salió decirte en función. Tenía claro que cuando pensamos con Gabriela, los dos, esta capacitación, estábamos pensando fundamentalmente en un cliente del sector privado y no público. Pero sería bueno que hicieras esta consulta a la comisión de consultas de la CENACLAV. Tú entras en la página web de la CENACLAV y haces bien la pregunta y eso te va a demorar 2 o 3 semanas, pero te van a dar una contestación de cómo manejarte en el tema, porque reconozco que la pregunta tiene su cierto nivel de complejidad, porque es un tema que no fue adecuadamente reglamentado ni en la ley ni en la normativa de esta situación y por lo tanto genera... Perdóname, Francisco, ¿sabés que el artículo 37 del Mm, decreto 379 habla de la industria de la construcción cuando se trata de, en aquellas operaciones desarrolladas por los sujetos obligados señalados en el presente artículo, que se encuentren comprendidos en la definición de obra pública, a ver, seguí. conforme a lo dispuesto por el artículo 1 del decreto 192 del año 85. Bueno, después habla de otras disposiciones. La debida diligencia de clientes deberá acreditar fehacientemente que se trata de una obra pública, de acuerdo a la definición dada por los citados decretos, no siendo necesario obtener información adicional una vez completado dicho requerimiento. Es decir, si tú acreditas que es obra pública, ya con eso bastaría, de acuerdo al artículo 37 del decreto 379 del 2018, para evitarte, digamos, ahondar en mayor investigación, obtener mayores datos.
Es el 37. Está claro, está claro. Buenísimo lo que acaba de decir Gabriela. No me acordaba específicamente esa norma. Léela con detalle y Sí, si claro, obvio, tenés que leerla. Sí, léela con detalle y si que te queda alguna duda adicional sobre cuál es el alcance, hace la consulta a la comisión de consultas. Pero yo sinceramente no me acordaba de esa norma porque, claro, cuando establecimos esta capacitación, pensamos fundamentalmente cliente, el sector privado y no en el público. Y Gabriela, con buen tino, por suerte, pudo darte esa norma que es aplicable, pero sin embargo te puede generar alguna duda. Por las dudas, si querés hacer la consulta a la comisión de consultas, pero lee primero esa norma. Bien, bien. Muchas gracias. ¿Me puedes repetir la norma? 35, sí, dijiste. claro, 37 del decreto 379 del 2018. Gracias. Por favor. ¿Hay alguna otra consulta que alguien tenga? Bueno, entonces con Gabriela daríamos por terminada esta capacitación. Esperamos que les haya podido servir el enfoque práctico que le dimos a la misma, que hayan visto cómo nos hubiéramos manejado nosotros si hubiéramos estado en su lugar, cómo hubiéramos ido resolviendo el caso. ¿Hay alguien? Marcelo levantó la mano. No, sí, Marcelo. capaz, Francisco, un poco siguiendo la línea de Pablo, capaz que lo hablaron, porque yo entré más tarde, pero si se trata de un fideicomiso que te contratan, ellos tienen que hacer su relevamiento y su presentación también a Senaclap, ¿no? ¿Sí? mm, Ahí le pedimos directamente el estudio hecho por ellos. No, no, no. Tú le haces al fideicomiso la debida diligencia como si fuera tu cliente, lo tratás como un cliente y tenés que tener en cuenta una norma del artículo 13 del decreto 379-018 que te establece que cuando el cliente es un fideicomiso de particular complejidad, y eso tendrás que verlo, tendrás que tener copia de ese contrato de fideicomiso para poder leerlo y evaluar si es complejo. Es En la complejo. parte de complejidad, lo que más nos importa desde la prevención del lavado de activos es si es difícil determinar quiénes son los beneficiarios del fideicomiso. A veces se Si complica, hay, hacen son una... muy chiquitos, a veces hay porcentaje muy bajo, Bueno, por eso, está muy diversificado. acordate que la norma establece que cuando está muy diversificado no hay problema, pero si alguno supera el 15% es importante. Pero a veces lo que puede pasar es que hay cadenas, Sí, los sí, claro. varios son No, empresas y que bueno, no tú te la tenés que presentan todos. llegar, siempre tenés que tener bien claro que tú no podés parar hasta llegar a personas físicas concretas de carne Sí, sí. y hueso. ¿Estamos de El beneficiario acuerdo? final, en todo eso el A beneficiario mí, final. si la cadena tiene 30 empresas en el medio, tú seguís, porque el titular, el accionista de esta es otra empresa y el accionista de esta es otra empresa, y vos seguís, andame dando la documentación que acredite todo lo que me vas diciendo, porque tú tenés que llegar al beneficiario final. Cuando las empresas o entidades que están obligadas a dar cumplimiento son empresas uruguayas a la ley 18.930 o la 19.484, no hay problema porque acá, aunque la cadena sea de 30 empresas, en la documentación que tienen que presentar al Banco Central, tienen que llegar al beneficiario final y vos pidiendo esa documentación ya está Sí, sí. liberado. El problema Mirá, lo que es cuando la empresa que te contrata es extranjera, porque ahí no tienen esa obligación y por lo tanto tú tenés que ir averiguando lo que te va diciendo, anotándolo, pero te lo tienes que ir acreditando. Tú tenés que terminar llegando a un beneficiario final, persona física, uno o varios, porque sobre todo cuando hay complejidad es cuando es la forma que tienen delincuentes que cometen los delitos antecedentes de lograr esconderse y que se logre saber que en definitiva ellos terminan siendo los beneficiarios.
Y muchas veces te va a pasar que aún al final de esa cadena de 30 empresas, termines viendo una persona física que ni siquiera es el verdadero delincuente que va a utilizar, sino un testaferro, obviamente. Pero bueno, se hace todo lo posible por tratar de llegar y de descubrirlos a quienes son los que realmente son los delincuentes de los delitos precedentes para poder tratar de que empiece a trabajar la parte represiva y no quedarnos en la parte preventiva. Pero bueno, el testaferrato lo que hace muchas veces es esconder y que se nos haga más difícil llegar a los delincuentes. Espero haberte ayudado con Sí, esto. sí, 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 está perfecto. Bueno, entonces, Hola, perdón. Laura, no tengo cámara. dale Laura. No, te quería preguntar, como desarrollista, ¿no? Que comercializa unidades, ¿aplica Promotores lo mismo privados de ¿cómo? construcción, hablando, o sea, desarrollistas. ¿Cómo? ¿Estás hablando de desarrollistas como equivalente a promotores privados de la construcción? Ah, eso mismo, es la charla de las 11:30, me parece. Exactamente, esa charla Ah, la vamos a tener a las 11:30, en donde ahí vamos a explicar todo el caso. Por lo tanto, te invitamos a que a las 11:30 te conectes, porque el enfoque va a estar basado en los promotores privados de la construcción. Una está, cosa que les perfecto. quiero aclarar, que es una opinión personal, pero si quieren hagan la consulta a la comisión de consultas de la CENACLAF. Lo he estado pensando y tomé mi posición, pero no tengo claro y yo es mi posición personal. Cuando ustedes son contratados por una parte de la obra como empresa constructora en un gran proyecto, y se pregunta cuál es el origen de fondos que tengo que preguntar, solo sobre lo que me contrataron a mí o sobre todo el proyecto general. Y acá se genera una duda, porque la cómoda es decir, bueno, yo solo hago sobre lo que me contrataron. Yo estoy contratado solo para la parte de hormigón, por ejemplo. Entonces, chao, no me interesa. La duda que a mí se me plantea en la cabeza es que cuando hablamos del proyecto, no sé si no es de todo el proyecto. Por lo tanto, yo les recomiendo, yo tengo una posición tomada, pero no importa lo que piense Francisco, lo que importa es, sería una buena pregunta que le hagan a la comisión de consulta. Cuando yo soy contratado por una parte como empresa constructora del proyecto y el proyecto es mayor, el origen de fondos de que tengo que preguntar, ¿es sobre la parte que me contrataron a mí de mi contrato de construcción o sobre todo el proyecto? Me gustaría saber qué contesta la comisión de consultas porque a mí se me genera la duda. Hola, buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Ah, Pero me alegro entonces. está. Mirá, te habla Hernández, de acá de Gutiérrez Ruiz, Por 152, ¿te acá acordás? iríamos Que me terminando arreglaste la la computadora. presentación y Está bueno, bien. esperamos Vos todo sabés que esto mirá, que va quería a... averiguarte un De poco. mi Vos parte, sabés que muchas estoy gracias justo y le doy la en palabra a Gabriela para una que cosa tiene algo que decir. Bueno, de, muchas gracias por la presencia y por su atención. un Zoom ahí, Y los que ¿no? Y no sean puedo promotores escuchar el privados, nos vemos audio. 11:30. ¿Tenés Hasta idea cómo se luego. Bueno, ve? muchas Muchas gracias. gracias, chao, chao. Chao. Muchas gracias. No, digo, vos sabés que estoy en un coso de Zoom, ¿no? Y veo todas las imágenes, y yo estoy en la imagen, todo, entré y todo, y leo lo que van escribiendo, todo, pero no puedo escuchar el audio. Sí, tengo, pero no, sí. No, no puedo salir.